Hola, ¿cómo están? De nuevo nos reencontramos en el día de hoy para hablar específicamente de asertividad. ¿Qué es la asertividad? Como ustedes ya saben y como hablamos en la clase anterior, la asertividad es una técnica de comunicación que consiste en aprender a comunicarnos de manera clara, directa, honesta y adecuada, respetando nuestros sentimientos y nuestros derechos del mismo modo que respetamos los derechos y los sentimientos del otro, facilitando una comunicación bidireccional. Muy bien, este sería el concepto. Etimológicamente la palabra viene del latín assertos y quiere decir afirmar con certeza una cosa. Volviendo al concepto, ¿qué queremos decir cuando decimos un mensaje claro? El mensaje para que llegue al receptor, como ustedes ya saben que hablamos de comunicación la otra vez, de la manera más clara y con menos interferencias, debe ser breve, debe ser sencillo y debe ser de un modo entendible de acuerdo a las características del receptor. Esto quiere decir que cuando vamos a comunicar algo importante debemos tener en cuenta que este mensaje tenga las menos interferencias posibles y para eso debo tener en cuenta estas características que le acabo de nombrar. Muchas veces cuando vamos a comunicar algo de una cierta importancia o de un cierto peso emocional, lo adornamos con un montón de palabras. Esto lo único que hace es confundir el mensaje o de indirectas o de modos subjetivos de hablar. Evitemos cuando queremos comunicar algo de importancia que el mensaje tenga todos esos condimentos. Debe ser sencillo, debe ser claro, debe ser breve. ¿Sí? Muy bien. Directo. ¿Qué queremos decir con directo? Directo a la persona, sin intermediarios, sin segundas opiniones, sin decir me dijo tal, como me dijo aquella persona, o traer situaciones anteriores, hablar específicamente del presente y de lo que quiero comunicar en este momento. A esto le llamamos directo. Ustedes tengan en cuenta que el mensaje cuanto más grande y más adornado puede llegar a ser más confuso. Entonces, si lo que queremos comunicar es preciso, eso tenemos que hacer, comunicarlo directo y preciso. Muy bien. Honesto. Obviamente no nos estamos refiriendo a la honestidad moral, ¿no? Estamos refiriéndonos a la honestidad emocional. Y debo ser fiel a lo que siento y a lo que deseo en el momento que quiero comunicar, respetando los derechos del otro, pero debo comunicar lo que siento y lo que deseo. Ser fiel y ser honesto con mis emociones y con mis sentimientos, validando lo que siento y teniendo en cuenta de ser respetuosos con el otro. Y adecuado, en el contexto adecuado, del modo adecuado, con las técnicas adecuadas que ya vamos a ver más adelante. Adecuado implica un amplio panorama. ¿Se acuerdan el otro día que hablábamos en la comunicación la importancia del contexto? Evitar los ruidos internos y los ruidos externos. Cuando hablamos de adecuado, tenemos que elegir el momento dada la importancia de lo que queremos comunicar. Obviamente que todo esto no lo usamos en nuestras conversaciones
triviales y cotidianas. Cuando hablamos de todo, de poner estos puntos tan importantes, es cuando la comunicación que vamos a encarar merece la importancia de todos estos recursos. Muy bien. Ustedes saben que hay 3 modos de comunicarse, 3 estilos de comunicación. El estilo pasivo, agresivo y asertivo. Obviamente estos 3 estilos están catalogados así bien determinados, pero suelen ser en general mixtos. Nadie es el 100% asertivo, ni el 100% pasivo, ni el 100% agresivo. Hay circunstancias en las que somos más pasivos que agresivos, hay circunstancias que somos más agresivos que pasivos. Entonces, tener en cuenta que estas características nos abarcan a todos en algún momento, si hacemos una reflexión, hemos sido pasivos en alguna circunstancia, agresivos en otras, y no sé si asertivos, pero digamos, fluctúa entre estas características. ¿Cuál es la característica de una persona pasiva? Sin duda es una persona que le cuesta comunicarse, que siente que sus derechos tienen menos importancia que los derechos de los demás, que lo que va a decir no tiene el peso que valga la pena decirlo, posterga generalmente lo que quiere comunicar porque se convence de que no es necesario, tiene mucho temor a la mirada y la evaluación del otro, por lo tanto piensa que si lo digo se va a enojar. Hay sin duda una carencia de estima en estas personas con estas características. Su posición y su postura corporal es generalmente inclinada hacia adentro, el tono de voz es suave, la mirada generalmente es hacia abajo, hay toda una postura corporal que comunica inseguridad, ¿no? Obviamente estas personas tienen dificultad para vincularse y para comunicarse porque su palabra o su argumento pierde sustancia, pierde fuerza a la hora de comunicarse. Son personas que transmiten inseguridad. ¿Cuál es la persona agresiva? ¿Cuáles son las características de la persona agresiva? Una persona agresiva tiene generalmente su mirada firme, su postura corporal y facial es rígida, su tono de voz es elevado, la postura corporal además es hacia adelante, avasallante, piensa que sus derechos son los únicos valederos por encima del de los otros. Siempre piensa que tiene razón y la impone, la desea imponer. También su estima es insana, porque necesita estos mecanismos para poder comunicar lo que no puede comunicar de otro modo, ¿verdad? Podemos decir que hay una gran mayoría de personas que fluctúan entre el pasivo y el agresivo. Como yo les decía antes, un pasivo puede que tenga situaciones de agresivo porque es pasivo a través de muchos momentos de su vida, calla y luego en algún momento se manifiesta agresivo. Que no necesariamente el agresivo puede ser agresivo gritando o insultando o invalidando. Muchas veces la ironía también es agresiva y el silencio también es agresivo. Muchas veces una sonrisa irónica puede ser agresiva. Entonces, detectar que muchas veces nos comportamos como pasivos y muchas veces nos comportamos como agresivos nos facilita
mejorar nuestra condición y relacionarnos mejor con el otro. Obviamente el agresivo también tiene características pasivas. Muchas veces grita o impone sus deseos y muchas veces entra en silencio, un silencio con voz adusta, digamos, va fluctuando porque es muy difícil sostener una característica siempre. Es muy raro que encontremos una personalidad con una característica en un 100%. Obviamente que hay una tendencia. El que tiene tendencia a ser pasivo, a lo mejor es un 80% pasivo y un 20% agresivo. Y el agresivo viceversa, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias físicas que padecen las personas con estas características? Una persona que es pasiva generalmente manifiesta enfermedades físicas de origen interno que implotan, como por ejemplo dificultades gastrointestinales, estomacales, del aparato digestivo en general, fibromialgia, diabetes. Son como enfermedades que van minando internamente nuestro físico. En cambio, las personas que tienen características agresivas tienen enfermedades que explotan generalmente, ¿no? Como por ejemplo accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares, infartos, úlceras sangrantes, enfermedades con características de estallido, ¿sí? Es importante tener en cuenta todas estas condiciones también para aprender a la lectura de nuestro cuerpo. Vamos a hablar del asertivo, que esta es la idea, ¿no? Las características de una persona asertiva es postura corporal erguida pero relajada, una voz clara, fuerte quizás, pero agradable, se comunica con facilidad, más allá que tenga éxito o no, se siente satisfecho, el objetivo es comunicarse, si el resultado es positivo, maravilloso, pero si no igual se siente satisfecho, se comunica bien vincularmente, en general su estima es saludable y no tiene dificultades para decir lo que siente y lo que desea. Da prioridad a eso y lo consigue. Es generalmente muy valorado por el resto de las personas porque su forma transmite seguridad, transmite criterio y entonces es escuchada o escuchado. Sin duda, esto mejora también su salud física, ¿no? Como decimos, los trastornos o las dificultades emocionales nos impactan en el cuerpo. Cuanto menos dificultades para transmitir lo que sentimos tenemos, menos consecuencias vamos a tener en el cuerpo. Vamos a hablar de los componentes de la asertividad. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que la asertividad tiene un componente fundamental que es la reestructuración cognitiva y por esa razón es que es el taller que tenemos previo, ¿verdad? Es muy difícil iniciar
una conversación si detrás de eso tenemos un pensamiento distorsionado. No puedo imaginar decir algo pensando ¿para qué voy a hablar si no me va a entender? O ¿qué sentido tiene que yo hable si no me escucha? O ¿para qué voy a hablar si hablo probablemente se enoje? O tengo miedo de que lo que digo sea una pavada, ¿no? Los prejuicios, los miedos que estuvimos hablando la otra vez y las distorsiones cognitivas de pensamiento, la lectura de pensamiento, la visión catastrófica, todas las distorsiones que se puedan presentar a la hora de comunicarme van a atentar contra ella, sin duda. Entonces es muy importante que antes de comunicarme, revise mis pensamientos. Revise si detrás de mis pensamientos puede haber una distorsión cognitiva o un pensamiento distorsionado. Este es el primer componente a revisar, que no es menor y que es lo primero que tenemos que hacer antes de comunicar algo con una cierta importancia. El segundo componente está relacionado a todo lo que manifestamos con nuestro cuerpo, nuestra mirada. O sea, la expresión corporal, el tono de voz, la mirada, la postura, todos los componentes que tengan que ver con el modo de comunicarme. Esto, acuérdense, cuando vimos comunicación, que era uno de los factores más importantes de la comunicación. Si tenemos en cuenta que la palabra en la comunicación solamente tiene una influencia del 7%, que el resto tiene que ver con todo lo que le estamos diciendo, la postura corporal, el tono de voz, la firmeza en la voz, el mensaje cálido, el mensaje seguro. Es muy importante que no lo perdamos de vista, ¿no? Si yo estoy diciendo, por ejemplo, te quiero mucho, pero mi expresión corporal está diciendo otra cosa, sin duda la persona lo va a recibir contradictoriamente. ¿Vieron cuando decimos en general, si eso es lo que decís, comunicáselo a tu cara, ¿no? A tu expresión? Sin duda que la comunicación que tenemos a través de nuestro cuerpo es mucho más definitiva que lo que decimos con la palabra. Muy bien, esto es globalmente lo que vamos a tratar hoy, que son los temas de los estilos y los componentes de asertividad. Tengan en cuenta que si ustedes tienen alguna pregunta o tienen alguna duda, acuérdense de anotarla, de tenerla en cuenta para que podamos trabajarla en clase todo lo que necesitemos. No duden de preguntar porque vuelvo a repetir lo que siempre les digo, asertividad es fácil de entender probablemente, pero es difícil de poner en práctica. Entonces no se queden con la sensación de que tienen cosas por preguntar. Bueno, les mando un beso enorme, espero que les haya servido y responderemos las dudas en la próxima clase. Un besito para todos y para todas.